Imagina que estás solo, estás en el ascensor de un hotel antiguo, y acabas de pulsar el botón de tu piso, pero las puertas no se cierran. Te asomas al pasillo, esperando ver a alguien, lo que sea que las detiene, pero no hay nadie. Solo sientes una ráfaga de aire helado y esa horrible sensación de que algo te observa desde la oscuridad. Esto no es el guión de una película de terror, son las últimas imágenes que se grabaron de Elisa Lam con vida. Lo que le pasó después, y cómo su cuerpo apareció en un lugar que se suponía inaccesible, es solo el capítulo más reciente en la espeluznante historia del Hotel Cecil. Un lugar que muchos, con sobrada razón, llaman un portal a lo macabro. El vídeo es granulado, casi fantasmal. Vemos a una chica joven, Elisa Lam, entrar en uno de los ascensores del Hotel Cecil. Pulsa un montón de botones, esperando que las puertas se cierren y la lleven a su habitación. Pero las puertas no se mueven. Desconcertada, se asoma al pasillo, mira a ambos lados, como si buscara a alguien que no podemos ver. Vuelve a entrar, se esconde en una esquina, como si jugara al escondite con un fantasma. Y entonces, hace lo más extraño de todo. Sale de nuevo y empieza a gesticular con las manos de una forma casi coreografiada, hablándole a una presencia que la cámara no capta. Finalmente, se va por el pasillo y desaparece para siempre. Este vídeo, de casi 4 minutos, se hizo viral en 2013 y se convirtió en una ventana a los últimos momentos de una turista canadiense de 21 años. El mundo entero se hizo la misma pregunta: ¿de qué o de quién se escondía Elisa Lam? El moderno incubo. El caso de Elisa Lam. La historia de Elisa empezó como la de cualquier joven aventurera. En enero de 2013, esta estudiante de la Universidad de Columbia Británica decidió hacer un viaje sola por la costa oeste de Estados Unidos, documentándolo todo en su blog. Su última parada fue Los Ángeles, donde se registró en el Hotel Cecil, un lugar económico, pero con una ubicación céntrica. Al principio, compartía habitación, pero la trasladaron a una privada porque sus compañeras se quejaron de su comportamiento extraño. El 31 de enero, el día que tenía previsto irse, sus padres no recibieron la llamada que ella les hacía cada día. La reportaron como desaparecida. La policía de Los Ángeles empezó a investigar, pero no tenían casi nada. Registraron el hotel con perros, pero no encontraron ni rastro. El personal del hotel la recordaba, pero nadie sabía a dónde había ido. Las semanas pasaban y el caso se enfriaba. Desesperada, la policía publicó el vídeo de la cámara de seguridad del ascensor. El efecto fue inmediato y masivo. Millones de personas lo vieron, y las teorías se dispararon. Algunos decían que estaba bajo los efectos de alguna droga, aunque su autopsia no encontró sustancias ilegales. Otros, que sufría un episodio psicótico. Se sabía que Elisa tenía trastorno bipolar, pero su familia insistía en que estaba controlando su enfermedad con medicación. Y, por supuesto, estaban las teorías más oscuras. La forma en que movía las manos, cómo parecía hablarle a alguien invisible. Para muchos, estaba claro. Interactuaba con una fuerza paranormal, huyendo de un fantasma que solo ella podía ver. Mientras Internet debatía, algo muy raro empezó a pasar en el hotel. Los huéspedes comenzaron a quejarse. El agua de los grifos salía con muy poca presión, tenía un color oscuro y un sabor extrañamente dulce. Durante días, la gerencia no hizo mucho caso, hasta que las quejas se hicieron insoportables. El 19 de febrero, más de 2 semanas después de su desaparición, un empleado de mantenimiento, Santiago López, subió a la azotea para revisar los 4 enormes tanques de agua del hotel. Eran cilindros metálicos de casi 3 metros de altura. López notó que la tapa de uno de los tanques estaba abierta. Cuando se asomó, la pesadilla se hizo realidad. Flotando en el agua turbia estaba el cuerpo desnudo de Elisa Lam. El hallazgo fue horrible, pero solo trajo más preguntas. El acceso a la azotea estaba restringido, con puertas y alarmas que solo el personal podía desactivar. ¿Cómo llegó hasta allí? Y más importante, ¿cómo entró al tanque? La tapa era tan pesada que a los propios bomberos les costó trabajo retirarla para sacar el cuerpo. La causa oficial de la muerte fue ahogamiento accidental, señalando su trastorno bipolar como un factor importante. La teoría de la policía es que Elisa, en medio de un episodio psicótico, logró burlar la seguridad, subir a la azotea y meterse en el tanque, donde se ahogó. Pero para los miles de detectives de Internet, esa explicación siempre pareció demasiado simple, casi un insulto.
¿Fue un trágico accidente? ¿O fue un asesinato que alguien encubrió? O tal vez la respuesta está en la propia historia del edificio. Porque la historia de Elisa no es un evento aislado. Es solo un capítulo más en la larga y maldita historia del Hotel Cecil. La Fundación del Miedo. Una historia del hotel. En pleno centro de Los Ángeles se alza un imponente edificio de estilo Box Arts. Cuando el Hotel Cecil abrió sus puertas en 1924, fue pensado como una joya de lujo. Su arquitecto, Lloyd Lester Smith, diseñó un vestíbulo de mármol, vitrales y estatuas de alabastro, un destino para la élite. Con una inversión de alrededor de $1,5 millones, sus constructores estaban creando un ícono. Pero el sueño se agrietó pronto. Aunque el hotel prosperó como un destino de moda durante años, incluso hasta la década de 1940, la Gran Depresión de 1929 plantó la semilla de su decadencia. Su ubicación se convirtió poco a poco en una maldición. El área circundante, conocida como Skid Row, fue deteriorándose gradualmente, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, hasta convertirse en un refugio para personas sin hogar y para quienes vivían al margen de la sociedad. El majestuoso hotel se transformó en un lugar de paso, un albergue para los desesperados. Y con la desesperación, llegó la muerte. La oscura reputación del Cecil comenzó casi de inmediato, ganándose con el tiempo el siniestro apodo de El Suicida. En 1931, ocurrió el primer suicidio documentado. Un huésped llamado W.K. Norton se quitó la vida en su habitación con cápsulas de veneno. Fue solo el principio. A lo largo de las décadas, los periódicos locales contaban historias de huéspedes que saltaban desde las ventanas, se disparaban o se envenenaban. En 1934, el sargento Louis D. Borden se cortó la garganta con una navaja. En 1944, una joven llamada Dorothy Jean Purcell dio a luz en un baño del hotel y, creyendo que el bebé había nacido muerto, lo arrojó por la ventana. Más tarde, fue declarada no culpable por demencia. Cada muerte añadía una nueva capa de oscuridad a la leyenda del hotel. Era como si el edificio se hubiera convertido en un imán para el sufrimiento. Pero la violencia no se limitaba a los suicidios. En junio de 1964, el Cecil fue el escenario de un asesinato que sigue sin resolverse. Goldie Osgood, una residente de largo plazo conocida como Pigeon Goldie por alimentar a las palomas en la cercana Pershing Square, fue encontrada brutalmente asesinada en su habitación. Un hombre fue arrestado, pero luego absuelto. El asesino de Pigeon Goldie nunca fue encontrado. El Cecil había dejado de ser un simple hotel. Se estaba convirtiendo en un personaje por derecho propio, un depredador silencioso que parecía alimentarse de la miseria que lo rodeaba. Y en las décadas siguientes, atraería a algunos de los monstruos más notorios de la historia de Estados Unidos. Los residentes más infames del Cecil. En los años 80, la decadencia del Hotel Cecil era total. Se había convertido en el escondite perfecto para depredadores humanos. Fue aquí donde dos de los asesinos en serie más aterradores del siglo XX encontraron un hogar temporal. El primero fue Richard Ramírez, el acosador nocturno o Night Stalker. Entre 1984 y 1985, Ramírez aterrorizó a California con una serie de crímenes sádicos y aleatorios. Durante parte de su reinado de terror, se hospedó en el Hotel Cecil, en el piso 14, por solo $14 la noche. El hotel le ofrecía el anonimato perfecto. Las leyendas urbanas de esa época son escalofriantes. Se dice que Ramírez volvía al hotel cubierto de sangre y se deshacía de la ropa en los contenedores traseros sin que nadie se diera cuenta. En el caos del Cecil, un monstruo como él podía pasar desapercibido. Años después, en 1991, otro asesino en serie eligió el Cecil, Jack Unterweger. Su caso es aún más retorcido. Unterweger era un periodista austríaco que había sido condenado por asesinato en 1976. En prisión, se reinventó como escritor y fue liberado en 1990, aclamado como un ejemplo de rehabilitación. Poco después, una revista austríaca lo envió a Los Ángeles para escribir sobre el crimen en la ciudad. Unterweger eligió hospedarse en el Hotel Cecil. Mientras paseaba con la policía para su investigación, en secreto, cazaba, asesinó al menos a 3 prostitutas locales, estrangulándolas con sus propios sujetadores. Su elección del Cecil parece, en retrospectiva, una señal escalofriante de que la oscuridad llama a la oscuridad.
Y la lista sigue. En 1962, Pauline Houghton, de 27 años, saltó desde su ventana del 9º piso tras una pelea con su esposo. Aterrizó sobre un peatón, George Giannini, de 65 años. Ambos murieron al instante. Luego está la conexión con el misterio más famoso de Hollywood, la Dalia Negra. Es una de las leyendas urbanas más persistentes del hotel que Elizabeth Short, la Dalia Negra, fue vista con vida por última vez en el bar del Cecil la noche que desapareció en 1947. Hay que aclarar que no existe ninguna prueba creíble que confirme esto, pero la leyenda ha unido para siempre al hotel con el crimen más notorio de Los Ángeles. El velo hacia el otro lado. Teorías paranormales. Con una acumulación tan densa de tragedia en un solo lugar, no es de extrañar que muchos crean que el Hotel Cecil es más que un edificio con mala suerte. Para muchos, es un portal, un punto débil en el velo que nos separa del más allá, y uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos. Los relatos de fenómenos paranormales son incontables. Huéspedes y empleados hablan de sombras que se mueven por el rabillo del ojo, de la sensación de ser observados cuando no hay nadie, o incluso de sentir manos fantasmales apretando su cuello mientras duermen. Se escuchan lamentos en habitaciones vacías, llantos de niños en pisos donde no hay familias, y pasos en los pasillos que se detienen de golpe frente a una puerta. Los ascensores, como vimos en el caso de Elisa Lam, tienen su propia reputación. Puertas que se abren y cierran solas o se detienen en pisos al azar. La fama del Cecil como un nido de actividad paranormal se consolidó en la cultura popular. La quinta temporada de la serie American Horror Story, titulada Hotel, se inspiró directamente en su lúgubre historia, solidificando su imagen como el hotel del terror para millones de personas. Para los que creen en lo paranormal, el caso de Elisa Lam no es un misterio. Su comportamiento en el ascensor no es una crisis psicótica, sino la interacción con una entidad invisible. Sus extraños gestos, ¿eran un ritual? ¿Hablaba con uno de los tantos espíritus que supuestamente habitan el Cecil? Esta teoría sugiere que Elisa fue aterrorizada y finalmente asesinada por una de las fuerzas oscuras del hotel. Esta mezcla de crímenes reales y leyendas sobrenaturales es lo que hace que la historia del Cecil sea tan aterradora. ¿Es solo un edificio que ha tenido una racha de mala suerte sin precedentes? ¿O es algo más, una estructura con una conciencia maligna que atrae a los rotos y a los monstruosos por igual? Hoy, el Hotel Cecil intenta escapar de su pasado. Ha sido renombrado varias veces y, desde finales de 2021, reabrió como un complejo de viviendas asequibles, en un intento de dar un nuevo propósito a un lugar manchado por la tragedia. Pero borrar casi un siglo de sangre no es tan fácil como cambiar un letrero. El nombre Cecil sigue siendo sinónimo de muerte. Pensemos una última vez en Elisa Lam. Con todo el peso de la historia del hotel, su caso se vuelve aún más siniestro. Su comportamiento en ese ascensor ya no es solo un vídeo extraño. Parece la culminación de décadas de energía oscura. Las teorías siguen ahí, cada una con sus creyentes. Fue un trágico accidente. La explicación lógica, la oficial. Una joven con una enfermedad mental que, en un estado de psicosis, se encontró en una situación mortal. Pero deja demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Cómo burló las alarmas? ¿Cómo subió a ese tanque? Fue un asesinato encubierto. Alguien la persiguió y la arrojó al tanque para esconder el crimen. El vídeo del ascensor sería la prueba de que huía de una persona real. O, finalmente, fue una víctima más de la maldición del Cecil. Una fuerza paranormal, la misma que atrajo a tantos al suicidio y a tantos monstruos a sus puertas, la atormentó hasta la muerte. En esta versión, el hotel no es la escena del crimen, es el arma homicida. El Hotel Cecil es más que un edificio. Es un recordatorio de que hay lugares donde las sombras parecen ser más largas y oscuras de lo que deberían. Quizás nunca sepamos qué le pasó realmente a Elisa Lam o los secretos que guardan todas las almas perdidas entre sus muros. Y quizás, esa falta de respuestas es la parte más aterradora de todas. La historia del Hotel Cecil está escrita con las vidas de aquellos que nunca se fueron. Ahora te pregunto, ¿qué crees que le pasó a Elisa Lam? ¿Fue un accidente, un asesinato, o hay fuerzas más oscuras en juego en ese hotel? Deja tu teoría en los comentarios. Y si te fascinan estas historias, no olvides suscribirte y activar las notificaciones, para que no te pierdas nuestro próximo viaje a lo inexplicable.